Bueno, son y media. Estamos ya unos cuantos conectados. Yo creo que vamos, si te parece bien, Elena, te voy presentando. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos los que estáis aquí. Bueno, muchas gracias por incorporaros a este seminario, el primero que vamos a hacer completamente online. Bueno, el cambio ha sido de última hora, como por desgracia está siendo todo últimamente, pero bueno, ya os aviso que todos los siguientes van a ser online, al menos durante una temporada. Probablemente cambiemos de plataforma para hacerlo de una forma un poco más interactiva, ahora que ya no tenemos que combinar ambas cosas, pero ya os informaré con un correo más adelante. Pues la ponente de hoy, muchos de vosotros ya la conocéis, es Elena Martínez Plaza. Ella es graduada en óptica y optometría por la Universidad de Valladolid, ha hecho el máster en rehabilitación visual y es alumna del programa de doctorado en ciencias de la visión del IOVA. Pertenece al grupo de cirugía refractiva y calidad visual y está ya finalizando la tesis ya en el último empujón. Así que nada, bueno, nos va a contar eso, una parte importante de su tesis. Y le agradezco muchísimo que haya dado este seminario porque está ahora mismo, pues como suele pasar en los últimos momentos de la tesis, hasta arriba de cosas. Así que nada, bueno, pues muchas gracias, Elena, y cuando quieras puedes empezar. Estupendo, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Y bueno, pues sí, a pesar de que ahora es un momento un poco pues difícil con respecto a trabajo, siempre es un placer participar en un seminario como este y pues participar en todo lo posible con respecto al IOVA y al instituto. Así que bueno, con vuestro permiso voy a compartir pantalla. Creo que deberíais de estar viendo la presentación ahora. Sí, ahora se ve. Fenomenal. Vale, bueno, pues vale, como ha comentado Laura, hoy os vengo a presentar pues uno de los estudios que hemos llevado a cabo dentro de mi tesis doctoral, el cual hemos titulado Efecto de la implantación de la lente fáquica Evo Plus Vision ICL sobre la calidad de visión y de vida, el cual ha sido dirigido por los doctores Miguel Maldonado López y Alberto López Miguel. Como todos vosotros sabéis, los defectos refractivos suponen un problema socioeconómico importante debido a que son los causantes de pérdidas en la calidad de visión y, por tanto, en la calidad de vida, y esto genera un impacto económico a los sistemas sanitarios. Con respecto a la prevalencia de la miopía, estudios globales ya prevén que en el año 2050 la mitad de la población mundial será miope. Como podéis observar en este gráfico, en color gris con respecto a la prevalencia de la miopía y en color negro o gris más oscuro con respecto a la prevalencia de la alta miopía, lo que se ve es que a medida que aumenta el tiempo, a lo largo de los próximos años, hay una clara tendencia en aumento con respecto a la prevalencia de estos errores refractivos. Específicamente, con respecto a estudios en nuestro país, dos estudios principalmente han abordado la distribución de errores refractivos. En el primero de ellos, pues se deduce que más de la mitad de la población sufre algún tipo de defecto refractivo y, en concreto, en edad pediátrica, entre 5 y 7 años, también se ve ese aumento de la prevalencia de la miopía. Si bien es cierto que ninguno de estos dos estudios se llevó a cabo o se tuvieron en cuenta las técnicas que actualmente existen para el control del aumento de la miopía, que se realizan y que se ha visto que son efectivas, aún así, pues bueno, hay una cierta tendencia al aumento de estos errores refractivos. Actualmente existen diferentes técnicas para la compensación de las ametropías. Una de ellas sería la compensación mediante lente oftálmica, es decir, mediante gafa, mediante lente de contacto, pero también existe una tercera opción que sería la cirugía refractiva. Y en concreto, en mi tesis doctoral nos hemos centrado en analizar este tipo de lentes, que son lentes fáquicas y de cámara posterior de tipo Vision ICL, que sería pues la representación que estáis viendo actualmente en pantalla. Estas son unas lentes que se implantan entre iris y cápsula anterior del cristalino con apoyo en sulcus ciliar y que es una cirugía que es aditiva. Estamos implantando la lente sin necesidad de quitar ningún tejido ni ninguna estructura del globo ocular. En la parte inferior podéis observar una fotografía
realizada a través de lámpara de hendidura a un paciente posoperado con este tipo de lente y al que se le ha instilado midriasis farmacológica. Por ello, pues conseguimos que la pupila esté dilatada y que nos permita observar en un campo amplio tanto la parte más central de la zona óptica de la lente como la parte más periférica. Con respecto a las indicaciones de estas lentes, están indicadas para corrección de altas ametropías, miopía, hipermetropía y astigmatismo, aunque también han demostrado resultados efectivos en bajas y moderadas ametropías. Además, están indicados en pacientes que no son candidatos a cirugía queratorrefractiva, es decir, cirugía refractiva corneal, bien sea porque presentan córneas insuficientes con paquimetrías bajas, es decir, córneas delgadas, córneas sospechosas de ectasia corneal o córneas debilitadas, o pacientes que en el momento prequirúrgico ya tienen cierto grado de ojo seco o de sequedad ocular. Por tanto, en todas estas situaciones, la indicación o la implantación de estas lentes estaría indicada. Estas lentes han demostrado excelentes niveles de eficacia, seguridad, predictibilidad y estabilidad refractiva, no solo en el corto periodo de tiempo, sino también en el medio-largo plazo, en estudios a 8, 10, 12 años. Si hacemos una búsqueda sencilla en PubMed, que es la principal base de datos biomédica que utilizamos en investigación, únicamente pues, poniendo en el buscador Implantable Collamer Lens, podemos observar el aumento con respecto al número de publicaciones científicas que se han pues, publicado con respecto a estos últimos años en relación a las lentes ICL. A lo largo de toda la presentación podréis ir observando en el margen inferior las referencias bibliográficas en las que me he basado a la hora de realizar cada una de las diapositivas. Existen diferentes modelos de ICL que han ido evolucionando a lo largo del tiempo de cara a superar las posibles complicaciones que podían producir, sobre todo los modelos más primarios de ICL. Hasta el momento se han implantado más de 1 millón de lentes en todo el mundo y específicamente en Europa tenemos disponibles 3 modelos. El primero de ellos es el modelo Visian ICL o modelo de lente convencional, que requiere de una iridotomía pre o intraoperatoria para que el humor acuoso pueda circular. En esta representación podéis observar que con iridotomía me estoy refiriendo a ese pequeño agujerito que se realiza en iris. Otro de los modelos que hay disponibles sería el modelo Evo Visian ICL, el cual fue el primero en salir al mercado con un diseño que presentaba un poro central en su óptica. Y este poro nos permite esa buena circulación del humor acuoso sin necesidad de realizar la iridotomía. Por último, el modelo Evo Plus Visian ICL, además de presentar ese poro central, nos permite llegar a diámetros de zona óptica mayores, teniendo en cuenta que estas lentes se implantan en pacientes pues que por lo general son jóvenes y que suelen presentar pupilas que dilatan bastante en condiciones de baja iluminación. Un diámetro de zona óptica se entiende que proporcionará una mejor calidad de visión. Con respecto al modelo de lente Visian ICL, el modelo convencional que requería de iridotomía, actualmente se utiliza para la compensación de hipermetropía. Nos permite compensar rangos de hasta más 10 dioptrías con astigmatismos o cilindros asociados de hasta más 6 dioptrías. En el caso de las lentes para la compensación miópica serían las lentes que presentaban ese poro central. En el caso de las lentes Evo Visian ICL podríamos llegar a compensaciones de hasta menos 18 dioptrías con cilindros de hasta más 6 y en el caso de las lentes Evo Plus Visian ICL una compensación de miopía menor hasta menos 14 dioptrías y hasta más 6 dioptrías de cilindro, pero permitiéndonos un diámetro de zona óptica un poquito mayor. Claro, el hecho de que algunas lentes presenten un poro central y otras no, ha hecho pensar que, en cierta manera, ese poro central podría pues influir en la calidad óptica que los pacientes podrían alcanzar tras la implantación de la lente. Sí, diferentes estudios han evaluado pues esto mismo y todos ellos coinciden en concluir que la calidad óptica que estas lentes proporcionan, tanto lentes con agujero como lentes sin agujero, es una calidad óptica equivalente
y que la propia presencia del poro central no afecta de una forma significativa a la calidad óptica que los pacientes alcanzarían tras la implantación de la lente. Sin embargo, y en contraposición a estos estudios, EOM y colaboradores, en base a la retroalimentación o el feedback que les proporcionaban pacientes implantados con lente con agujero central, pues llevaron a cabo este estudio. La imagen que os pongo en pantalla es una imagen perteneciente a un dibujo que desarrolló uno de estos pacientes implantados con lente con poro central, y en la parte superior podéis observar pues un círculo que sería representativo de un tipo de fenómeno disfotópsico llamado ring-shaped disfotopsia, que coincidiría con una especie de círculo iluminado o anillo iluminado que aparecería en situaciones mesópicas, es decir, en situaciones de baja iluminación, pero en las que aparecería un punto focal con una iluminación intensa. En esas situaciones, pues los pacientes percibían este fenómeno que es ring-shaped disfotopsia. Los autores hipotetizaron con que este fenómeno podría ser debido a los fenómenos de refracción y reflexión que los haces de luz que se producían en los haces de luz cuando estos atravesaban la cara interna del poro central y que hacían que focalizaran en diferentes puntos a lo largo de la retina. De una forma más concreta, creo que quizás se pueda ver en esta diapositiva. Estos autores lo que llevaron a cabo fue un estudio experimental con modelos de ojo teóricos en el que comparaban lentes sin poro central a vuestra izquierda y lentes con poro central a vuestra derecha. Y lo que hacían era incidir con diferentes haces de luz a diferentes ángulos y observaron que en el caso de la lente sin poro central lo que se producía era un círculo muy focalizado y que era único. Y en el caso de las lentes... Sí, ya se ve. Vale, creo que se ha cortado justo mientras estaba pues, en estas diapositivas, así que bueno, a modo de resumen rápido voy a volverlo a repetir. Fundamentalmente lo que comentaba es que estos autores desarrollaron un estudio que fue experimental en el que pues lo que hicieron fue incidir con diferentes haces de luz en diferentes ángulos de incidencia, y lo que encontraron fue que la lente sin poro central permitía una realización de la imagen en la retina que correspondía con un punto focal, y en el caso de la lente con poro central lo que veían era un patrón en arco o en anillo iluminado que se correspondía con ese fenómeno que os he presentado anteriormente, ese dibujo que realizaban los pacientes de un círculo iluminado. Entonces, pues bueno, desarrollaron esta imagen que era representativa de este ring-shaped disfotopsia que los pacientes percibían en una situación cotidiana, como puede ser la de la conducción nocturna, cuando existe un punto de iluminación intenso, que sería la de las luces de cruce del vehículo que se aproximaría de frente. Conociendo todo esto, pues planteamos el objetivo de analizar la evolución de la calidad de visión y la calidad de vida de la implantación de la lente fáquica EVO Plus Vision ICL en un seguimiento a corto plazo. Para ello, reclutamos a un total de 36 sujetos candidatos a cirugía EVO Plus Vision ICL, los cuales deberían de cumplir con los siguientes criterios de inclusión: alcanzar una agudeza visual con la mejor corrección en el momento prequirúrgico, igual o superior a 0,8 en escala decimal, es decir, una agudeza visual dentro de rangos normales, tener una refracción estable en el último periodo de tiempo antes de la cirugía y tener características pues, oculares tales como una profundidad de cámara anterior igual o superior a 2,8 milímetros, es decir, que hubiera un espacio suficiente como para implantar la lente y una cantidad de células endoteliales igual o superior a las 2.000 células por milímetro cuadrado. Con respecto a los criterios de inclusión, pues bueno, fueron cualquier intervención oftalmológica previa que hubiera podido tener el paciente, así como cualquier patología o anomalía ocular que afectara a la visión. Con todo ello, se plantearon las siguientes visitas de estudio, que fueron una visita
en el momento preoperatorio, una visita a la semana postoperatoria, al mes, a los 3 y a los 6 meses posquirúrgicos, haciendo un total de 5 visitas de estudio. Con respecto a la exploración que se llevó a cabo, se realizó una evaluación del polo anterior y muy especialmente del polo posterior en el momento prequirúrgico de cara a conocer o a asegurar que no había ninguna anomalía que contraindicara la cirugía. Por otro lado, se realizó el contaje de células endoteliales a través de microscopía endotelial y se valoró la presión intraocular a través de tonometría. Por otro lado, se realizó una topografía corneal de cara a conocer cuáles eran las características morfológicas previas tanto de la cara anterior corneal como de la cara posterior. Y por último, se realizó una pupilometría dinámica con el objetivo de conocer, por un lado, cuál era el diámetro pupilar máximo y mínimo en condiciones de alta y de baja iluminación y, por otro, pues asegurar que no había ninguna anomalía pupilar que contraindicara la cirugía o la inclusión de los pacientes en el estudio. Con respecto a los parámetros de estudio que se llevaron a cabo para el seguimiento en las diferentes visitas prequirúrgica y posquirúrgicas, pues se realizó una tonometría de cara a tener la evaluación de la presión intraocular en todas las visitas. Y uno de los componentes más importantes tras la cirugía de implantación de este tipo de lentes es determinar la distancia de Bolt, que es la distancia existente entre la cara posterior de la lente intraocular y la cápsula anterior del cristalino. Es decir, esta distancia perpendicular que podéis observar aquí entre la lente y la cápsula anterior del cristalino. Esta medida se puede realizar a través de diferentes técnicas. Una de ellas sería la lámpara de hendidura. A través de biomicroscopía de polo anterior podríamos estimar esta distancia de una forma subjetiva conociendo cuál es la paquimetría corneal del paciente. De forma que si prevemos que esta córnea tendrá unos 500 micras de grosor, pues más o menos podríamos estimar que esa distancia de Bolt es algo parecida. Sin embargo, tenemos otras técnicas que nos permiten evaluar esta distancia de una forma objetiva, como es la tomografía de coherencia óptica, que en este caso podríamos observar cómo en vez de 500 micras, pues este paciente tendría 585 micras. Diferentes autores han evaluado estos valores y han establecido unos rangos de normalidad que estarían entre 250 micras y 750 micras. A partir de ahí, valores que excedan de ese rango podrían también ser de normalidad, siempre y cuando no lleguen a tener unos valores que se consideran de riesgo, que serían unos valores inferiores a 100 micrómetros o superiores a 1000. En el primer caso, una distancia de Bolt muy pequeña nos estaría queriendo indicar que la lente que se ha implantado podría ser una lente más pequeña de lo necesario y que por tanto esa lente estaría tomando una posición inferior y por tanto más cercana a la cápsula anterior del cristalino, lo que podría desencadenar en cataratas precoces. En caso contrario, una distancia de Bolt muy grande y superior a 1000 micras nos podría estar indicando que la lente que se ha implantado es una lente que está sobredimensionada y que por tanto estaría tomando una posición anterior que podría llegar a desencadenar un estrechamiento de la cámara anterior y, en última instancia, un cierre angular. Por otro lado, se determinó tanto la refracción como la agudeza visual en todas las visitas de estudio. Para todos aquellos que no estéis habituados a evaluar la agudeza visual o que no estéis habituados a realizar la conversión entre escala decimal y logarítmica, pues he traído o he puesto aquí esta tabla en la que se puede observar cuál es la conversión entre una escala y otra. Todos los valores de agudeza visual pues fueron tomados en escala logarítmica y valores de la unidad en escala decimal corresponderían con valores iguales a 0 en escala logmar, de forma que cada letra que el paciente determinara correctamente tendría un valor en escala logarítmica de menos 0,02. Teniendo en cuenta que cada línea se compone de 5 letras, cada línea correctamente determinada supondría en escala logmar una agudeza visual menos 0,10.
de forma que valores en escala decimal igual a 1,25 serían representativos de valores en escala logmar menos 0,10 y valores 1,6 serían valores de menos 0,20 en escala logmar. En definitiva, cuanto más negativo sea el valor de la agudeza visual en escala logmar, mayor será la agudeza visual. Por otro lado, se determinó la sensibilidad al contraste en 3 situaciones. En situación de iluminación mesópica y con fuentes similares a los deslumbramientos de tipo halógeno y seno. Esto se pudo llevar a cabo gracias al simulador de conducción nocturna que tenemos en el IOBA, el cual consta de un test Pelly-Robson situado a 1 metro del paciente, una iluminación situada justo detrás del paciente que estaría simulando la iluminación de las luces de cruce del propio vehículo y un faro colocado justo al lado del test Pelly-Robson que estaría simulando la iluminación, bien sea halógena o xenón, del vehículo que se aproxima de frente y en dirección contraria en caso de una carretera convencional. Por tanto, medimos la sensibilidad al contraste tanto en condición mesópica como en condición de deslumbramiento halógeno y xenón. Tras la evaluación de la sensibilidad al contraste con deslumbramiento, se cronometró el tiempo que el paciente tardaba en recuperar su sensibilidad al contraste basal. Y además se gradó la molestia que estos deslumbramientos generaban a los pacientes. Por último, se realizaron varios cuestionarios. El primero de ellos, pues un cuestionario en referencia a la calidad de vida que los pacientes percibían, y este cuestionario fue el cuestionario Kirk, el cual nos permite determinar esos valores de calidad de vida tanto en pacientes usuarios de gafa o de lente de contacto. En nuestro estudio serían esos pacientes representativos de la visita prequirúrgica, y también en pacientes posoperados, es decir, nuestras visitas del seguimiento posoperatorio. Igualmente, se determinó la calidad de visión a través del cuestionario Quality of Vision, el cual nos permite valorar 10 síntomas visuales, deslumbramientos, halos, destellos, etcétera, con respecto a 3 escalas: escala de frecuencia, de intensidad y de molestia. Esta misma metodología en 3 escalas se utilizó para valorar la percepción de ruin safe disfotopsia que los pacientes tenían en los diferentes momentos del posoperatorio. Bueno, con todo ello y a modo de resumen, he traído esta tabla en la cual se puede valorar que como parámetros de seguridad de la implantación valoramos la presión intraocular y la distancia de Volt a través de tomografía de coherencia óptica, y que como valores o parámetros de estudio valoramos la agudeza visual con corrección, con la mejor corrección en el momento preoperatorio y sin corrección en las visitas posquirúrgicas. Además, se valoró la calidad de vida a través del cuestionario Kirk y la calidad de visión a través del cuestionario Quality of Vision y la percepción de ruin safe disfotopsia en el momento posquirúrgico. Pasaríamos ahora a la parte de resultados, en la que voy a ir proponiendo diferentes gráficos con respecto a los resultados que hemos obtenido, pero antes quiero comentar que en todos ellos vais a observar esta notación de 1, 2 o 3 asteriscos, los cuales se refieren al nivel de significación que hemos obtenido en cada caso. De forma que con respecto a la presión intraocular obtuvimos diferencias estadísticamente significativas a un nivel inferior o igual a 0,001 de la visita de la semana con respecto al resto de visitas. En ninguno de estos valores que obtuvimos, los valores de presión intraocular excedían los límites de normalidad. Todos ellos eran valores de normalidad, pero que esa pequeña disminución significativa que vemos en la visita de la semana hace referencia al tratamiento hipotensor que los pacientes llevan en este primer periodo tras la implantación de la lente. De ahí que observemos esa disminución en la presión intraocular. Con respecto a los valores de Volt, obtuvimos diferencias significativas entre la visita de la semana posoperatoria y el resto de las visitas de seguimiento. Esto está en concordancia con resultados en estudios previos en los que se ve una disminución
de la distancia de Bolt simplemente por fenómenos de asentamiento de la lente a lo largo del posoperatorio. Sin embargo, todos los valores que obtuvimos de Bolt, de distancia entre la lente y la cápsula anterior del cristalino, eran valores de normalidad. Con respecto a la agudeza visual, obtuvimos diferencias estadísticamente significativas entre la visita prequirúrgica con la mejor corrección y las visitas posoperatorias sin corrección, de forma que, como podéis observar, la agudeza visual tenía una tendencia en aumento hasta los 3 meses, donde parecía estabilizarse, alcanzando niveles de agudeza visual muy buenos. Esto está en acuerdo con los resultados reportados por otros autores en lentes también con poro central, aunque de modelo EVO Vision ICL, no EVO Plus Vision ICL, los cuales reportaban valores de eficacia iguales o superiores a la unidad. El índice de eficacia es el resultado de la agudeza visual sin corrección en las visitas posoperatorias entre la agudeza visual con corrección en el momento prequirúrgico. Por tanto, valores de eficacia iguales o superiores a la unidad nos están indicando que los valores que obtenían de agudeza visual sin corrección en el momento posoperatorio eran iguales o superiores a los obtenidos con la mejor corrección en el momento prequirúrgico. Con respecto a la sensibilidad al contraste, dividimos a nuestros sujetos en 2 grupos, de baja y alta sensibilidad al contraste. Aquí podéis observar cómo hemos distribuido los resultados en función del porcentaje de frecuencias de pacientes con alta sensibilidad al contraste. De forma que con respecto a la sensibilidad al contraste mesópica, encontramos diferencias significativas entre la visita prequirúrgica y la visita del mes, los 3 y los 6 meses, observando que la sensibilidad al contraste mesópica mejoraba significativamente en el momento posoperatorio, era mejor en el posoperatorio que en el momento preoperatorio. Igualmente, con respecto a la sensibilidad al contraste tras deslumbramiento, observamos que en el caso del deslumbramiento halógeno existían una disminución significativa de la sensibilidad al contraste en la visita de la semana que se recuperaba en el momento posquirúrgico a los 3 y a los 6 meses, encontrando valores de sensibilidad al contraste tras deslumbramiento significativamente mejores en el momento posquirúrgico, sobre todo a los 6 meses, que con respecto a la visita preoperatoria. Además, con respecto al tiempo que los pacientes tardaban en recuperar su sensibilidad al contraste basal tras el deslumbramiento, obtuvimos que había diferencias significativas entre la visita preoperatoria y la visita de los 3 y los 6 meses con respecto al tiempo de recobro halógeno. Es decir, que tras este deslumbramiento los pacientes recuperaban la sensibilidad al contraste de una forma más rápida en el posoperatorio de los 3 y los 6 meses que lo hacían en el momento preoperatorio. Igualmente, con respecto al tiempo de recobro xenon, los pacientes recuperaban su sensibilidad al contraste de una forma más rápida en el momento de los 6 meses posoperatorios que en el momento de la visita de la semana posquirúrgica. Con respecto al grado de molestia, no se encontraron diferencias significativas entre las diferentes visitas de estudio. En referencia a los valores de calidad de vida obtenidos tras el cuestionario Kirk, se obtuvieron diferencias significativas entre el momento preoperatorio y prácticamente todas las visitas posquirúrgicas, viendo claramente que había una tendencia al alza en los valores de calidad de vida que se tendía a estabilizar a los 3 meses posoperatorios y que continuaba hasta los 6. Además, con respecto a los resultados relativos a la calidad de visión que los pacientes alcanzaban, podéis observar cómo menores puntuaciones en el cuestionario Quality of Vision son representativas de valores mayores en la calidad de visión. Por tanto, para las 3 categorías evaluadas se observó una rápida mejoría con respecto a la calidad de visión que los pacientes alcanzaban, seguida de una disminución en la calidad visual en la visita del mes, que se volvía a recuperar a los 3 y a los 6 meses posoperatorios.
Hipotetizamos que este aumento tan rápido de la calidad de visión en la visita de la semana podría tener relación con la ausencia de actividades, sobre todo actividades en condiciones de iluminación intensas, que los pacientes realizan en el posoperatorio más inmediato, es decir, en la primera semana posoperatoria, ya que pues, por lo general tienden a quedarse bastante más en casa de lo que lo harían en su vida cotidiana. Por último, con respecto al fenómeno ring-safe disfotopsia o círculo o anillo marcado, iluminado, lo que obtuvimos fueron para las 3 escalas, tanto frecuencia como intensidad y molestia, diferencias significativas entre la visita de la semana y la visita de los 6 meses posoperatorios, observando que los mayores valores de ring-safe disfotopsia los percibían en la visita de la semana y terminaban por percibirlos de una manera muy ligera en la visita de los 6 meses, a tal punto que consideramos que no era clínicamente significativa la percepción que estos pacientes tenían de ring-safe disfotopsia en este momento posoperatorio. Con todo ello, pues podemos concluir que la implantación del lente Evo Plus Vision ICL proporciona unos niveles de agudeza visual, sensibilidad al contraste, calidad de visión y calidad de vida en un seguimiento a 6 meses mejor que los que conseguían en el momento prequirúrgico. Además, algunas actividades realizadas bajo ciertas condiciones de iluminación realizadas durante la primera semana posoperatoria pueden verse afectadas por la implantación, en referencia a la disminución de sensibilidad al contraste que encontramos tras deslumbramiento halógeno y xenón. Y por último, que la percepción de ring-safe disfotopsia parece no ser clínicamente relevante en los 6 meses posoperatorios. Por último, pues bueno, me gustaría agradecer toda la ayuda que me ha prestado el grupo de cirugía refractiva y calidad de visión al completo, pero muy especialmente a mis directores, el doctor Miguel Maldonado y el doctor Alberto López Miguel, los cuales pues bueno, me han ayudado a lo largo de todo este camino y muy especialmente ahora pues que estamos a puertas de finalizar y esto conlleva pues un trabajo extra si cabe. Y bueno, quedo a disposición si tuvierais cualquier duda, cualquier pregunta y nada, agradeceros a todos el haber participado con nosotros esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Como ya hemos comentado un par de veces, como el streaming lleva un poquillo de retraso, vamos a esperar a ver si hay preguntas de los participantes, vamos, de la gente que lo está viendo. Pero mientras yo tenía un par de curiosidades. Me ha llamado mucho la atención la mejora que... Bueno, no la atención, es lógico, pero bueno, la mejora que hay en la calidad de vida, en el cuestionario KIRT que decías. ¿Hay algún estudio, porque entiendo vosotros habéis hecho el seguimiento a 6 meses, que ya es bastante, ¿hay algún estudio similar que haga seguimiento más a largo plazo, por ver si pasado un tiempo, porque ya sabes que no tendemos normalmente a acostumbrarnos y en cuando tengamos una mejora enseguida estamos muy felices y luego enseguida volvemos a nuestro nivel? Vale, ¿sabes si hay algún estudio más a largo plazo? Bueno, con este modelo de lente que yo he estudiado no, porque es un modelo de lente que es muy innovador y todavía no hay demasiadas publicaciones científicas al respecto de esto. Sí que ahora mismo pues me podría venir a la mente un estudio llevado a cabo con modelo de lente convencional, la que no tenía poro central, y en ese trabajo lo que hacen es comparar la calidad de vida que los pacientes tienen en el momento postoperatorio en diferentes periodos de seguimiento, comparándolo con pacientes usuarios de gafa y pacientes usuarios de lentes de contacto en ametropías parecidas. Y lo que estos autores obtuvieron fueron unos resultados que apuntaban a que la calidad de vida que los pacientes alcanzaban tras la implantación de la lente era pues, significativamente mayor que la que alcanzaban con el uso de sus gafas o lentes de contacto. Vale, muchas gracias. La verdad es que vamos, que va en la línea entonces de lo que habéis visto hasta los 6 meses. Teniendo en cuenta que son cosas distintas, pero... Vale. Exactamente. Es cierto que sin duda... Perdón. Sí.
Perdona, sí, que el estudio que nosotros hemos llevado a cabo es un estudio a corto periodo de tiempo, corto medio plazo, y es cierto que es necesario realizar futuros estudios que tengan en cuenta periodos de seguimiento a más largo plazo, no solo con respecto a nuestros valores de calidad de visión, que son muy buenos, sino también con respecto a los valores de calidad de vida, de visión, agudeza visual, etcétera, porque sin duda, demostrarlo en un periodo de seguimiento a más largo plazo es importante. Vale, mira, aquí hay una pregunta que hacen y preguntan que si pasado un cierto tiempo si habría que reemplazar estas lentes o si ya de entrada son de por vida. Bueno, el propio material del que está conformado la lente hace que estas lentes sean muy biocompatibles con el medio ocular. Y, por tanto, una vez que se implantan, no es necesario retirarlas, es decir, no hay que hacer reemplazos de este tipo de lentes hasta que no lleguemos al punto, sencillamente, de que exista cierta opacidad capsular, es decir, cataratas, y que en ese momento esté indicado realizar una cirugía de catarata. En ese momento lo que se haría sería, en la misma cirugía, extraer la lente ICL para poder llevar a cabo la cirugía de facoemulsificación. Pero si no llegamos a ese momento, la lente, ya digo que es un material biocompatible que no necesitaría de recambio. Vale, bueno, te traslado también por aquí. Miguel Ángel Campos del máster nos dice que muy interesante y te pregunta que si hay algún estudio que hable sobre el recuento endotelial pre- y postquirúrgico. Dice que lo menciona por evaluar la distancia Bolt y el efecto sobre esta estructura. Sí, hay cantidad de estudios que evalúan en todo tipo de lentes fáquicas y tanto de cámara anterior como de cámara posterior la cantidad de células endoteliales en el momento preoperatorio y a seguimientos con respecto a diferentes visitas postquirúrgicas. Si bien es cierto que en las lentes de cámara posterior, sobre todo con modelos más primarios, existía cierta disminución de células endoteliales, se ha visto que con los modelos más innovadores no existe tal disminución o por lo menos no la hay en esos grados que sí que existía anteriormente. Y sobre todo, con respecto a lentes de cámara anterior, estas son las que en principio, simplemente por su localización, que las lentes de cámara anterior se localizarían entre iris y córnea, simplemente por su localización, pues podían hacer disminuir más la cantidad de células endoteliales que las lentes de cámara posterior. Vale, pues muchas gracias. Espero que ya por aquí no veo que haya más preguntas. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado asistiendo y que habéis aguantado a pesar de esa pequeña pausa dramática que hemos tenido en medio. Y nada. Y muchísimas gracias a ti, Elena, por el seminario. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros por la coordinación del seminario, que es excepcional como siempre. Para mí es un placer haber participado con vosotros y nada, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido al otro lado de la pantalla. Pues nada, como he dicho antes, el próximo seminario es el día 11 de noviembre, será totalmente online y os informaré de al final qué plataforma seguimos y todo eso. Pues nada, muchas gracias a todos. Venga. Hasta luego. Hasta luego.